Buenos días. Acompáñenme a meditar en el tiempo con Dios en el libro de Jueces, capítulo 2, versículos del 11 al 23, el cual se titula La misericordia de Dios. Y la palabra de Dios dice así: Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová, y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. En esta parte de la palabra, nosotros podemos observar cómo Israel escoge servir a Baal y a Astarot, que son dioses cananeos. Baal es un dios de la lluvia y el trueno, y su esposa Astarot, una diosa de la guerra y de la fertilidad. Israel está convencido de que Baal y Astarot traen prosperidad a Canaán, y van tras falsas promesas de estos ídolos, desechando a Dios, de quien proviene realmente la salvación y la bendición. Como consecuencia, por haber renunciado, abandonado y quebrantado el pacto, el Señor entrega a su pueblo en manos de los gentiles. Así, aquel Dios que guardó a Israel bajo el liderazgo de Josué, ahora los reprende por menospreciar su gracia divina y por olvidar sus instrucciones y sus mandamientos. Continuemos con la lectura. Y Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de los que los despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: Por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel, si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él, como lo siguieron sus padres. Por eso dejó Jehová aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en manos de Josué. En esta porción de la palabra podemos ver la misericordia y clemencia de Jehová, tal como lo dice el Salmo 103 en su versículo 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Porque al ver la aflicción de Israel, Dios detiene su castigo junto con el mal y levanta jueces para librar a su pueblo de la opresión de las naciones gentiles. Pero ellos persisten en no servirle a Dios y se vuelven atrás cada vez que muere un juez, siguiendo otra vez a los dioses ajenos.
Así que Dios los atrae para sí, pero Israel siempre vuelve atrás. Así siempre hay un contraste entre la misericordia divina y el quebrantamiento del pacto, la rebeldía de Israel. Porque cuando el mundo les ofrece un bienestar, entonces los israelitas no logran salir de este círculo vicioso y hacen y practican la desobediencia. Este círculo vicioso consta del pecado, el castigo, el clamor, la salvación y nuevamente el pecado. Con esto podemos observar que sin un verdadero arrepentimiento y cambio de conducta, no hay restauración ni avivamiento. Del ensayo para meditar viene esta hermosa reflexión. Misteriosamente, Satanás hace que solo veamos lo que nos gusta y nos tienta a tal punto que nos hace creer que vamos a morir si no satisfacemos nuestros deseos. Y si logramos recuperar la cordura y nos arrepentimos, entonces juega con nuestra conciencia cuestionándonos constantemente. ¿Cuántas veces has pedido perdón por lo mismo? ¿Sabías que volverás a pecar dentro de poco? No tienes dignidad. ¿Te parece que sirve de algo orar solo en la adversidad? De esta forma, destruye nuestra voluntad y luego plantea un último reproche que finalmente nos hace pensar, merezco morir. No obstante, debemos continuar orando y clamando a Dios, ya que Él es el único camino que tenemos para resolver nuestro pecado, incluso cuando ya hemos perdido toda dignidad. Aferrarnos a Dios, reconociendo que nos equivocamos, siempre será un motivo de alegría para Jesús y la manera de reducir el peso que produce nuestra maldad. Dios responde cuando oramos. Por eso, aunque sintamos que el pecado que cometimos es demasiado grande, debemos volvernos a Cristo y Él nos guiará. Por eso, esta mañana clamo a que no perdamos de vista a Jesús, quien alinea nuestra vida y nos hace continuar en el camino de la fe hasta el final. Deseo que esta reflexión nos haga volver siempre a los brazos de Jesús y no apartarnos de Él nunca. Hasta la próxima.